Buenas tardes con todos los participantes. Para nosotros es un placer darles la bienvenida al primer webinar Impactos y Soluciones Laborales y Tributarias frente a la emergencia sanitaria COVID-19, organizada conjuntamente por UHY Assurance and Services Compañía Limitada y Puente y Asociados de Estudio Jurídico Compañía Limitada. Considerando los acontecimientos lamentables ocurridos actualmente, hemos decidido realizar esta conferencia para nuestros clientes y amigos, con el propósito de tratar temas coyunturales de aspectos tributarios y laborales, con el fin de solventar las inquietudes que se están generando por las diferentes medidas anunciadas por los entes de control. Manejaremos esta conferencia de la siguiente manera. Todos los participantes estarán con micrófonos apagados para así evitar interrupciones. En el caso de tener preguntas, habilitaremos el chat online para que ustedes puedan hacer sus consultas, mismas que serán contestadas al finalizar las intervenciones. Por favor, indicar su nombre y a qué compañía pertenecen para poder identificar las inquietudes y poderlas ampliar en el caso de que se requiera. Daremos inicio al primer tema relacionado con los aspectos tributarios que estará a cargo del ingeniero Freddy Ceballos, Managing Partner de UHY. Y la siguiente intervención estará a cargo del doctor Miguel Ángel Puente, quien es socio fundador y actualmente gerente general de Puente y Asociados. Nuevamente agradecemos su participación. Muy bien. Listo, Michelle, muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes, queridos clientes, queridos amigos que se han tomado este tiempo para poder compartirlo con nosotros. Sí, efectivamente, como nos comentaba Michelle al inicio, nosotros en la tarde de hoy, en este análisis de impactos y soluciones sobre la parte tributaria, societaria y laboral, lo habíamos charlado desde un tiempo atrás con Miguel Ángel. Con respecto a nuestra necesidad y a nuestra obligación de poder, sobre la cantidad de información que se encuentra rondando en el mercado, poder llegar a plantear cierto tipo de definiciones que, considerando cuál es nuestro papel, las vamos a hacer de aquí en adelante durante la transmisión de este webinar, basados única y exclusivamente en lo que efectivamente dice la ley. Nosotros como UHY, yendo de la mano de esto, nosotros como UHY vamos a topar el tema tributario y el tema societario. Para lo cual, primeramente, quiero comenzar dando un antecedente. Y es eso, que durante este tiempo de la crisis sanitaria hemos encontrado y hemos escuchado diferente tipo de declaraciones, ya sea esto de fuentes oficiales del gobierno en general, o sea de otras fuentes calificadas, aunque no oficiales, ya sean estos analistas económicos, analistas laborales, analistas tributarios, etcétera, etcétera. Regresando al mismo concepto de que existen varios comentarios o un exceso de información que al final lo que está procurando es no saber exactamente cómo y por dónde es lo que se debe actuar. Escuchamos cosas como que va a existir un diferimiento del pago de los impuestos de los meses de marzo, abril y mayo. Primera inquietud, los impuestos que se generaron en marzo y se pagan en abril, o los impuestos que se generaron en febrero y se deberían pagar en marzo. Bueno, no fueron los de febrero porque el calendario que vamos a ver más adelante durante la charla de pago de impuestos anuales y mensuales no ha variado. Escuchamos temas adicionales como el diferimiento de pago de obligaciones de banca pública y de banca privada. En el tema de banca pública ya se ha manifestado que los créditos hipotecarios se ampliarán hasta en 30 años. Se está analizando propiamente el reglamento por parte del BIES, que entiendo que existe un par de afinaciones, pero entendemos que no podríamos ratificarlo 30 años, pero entendemos que va a haber este diferimiento. Adicionalmente, cuotas de préstamos quirografarios que se diferirán en el tiempo del crédito, si es que este es superior a un año, o que si es menor a un año en los 3 meses finales de una vez concluido el crédito. El día de ayer se emitió una regulación por parte de la Junta Monetaria hablando de la banca privada, a pesar de que le atañe a la pública también, en el cual básicamente requiere que los créditos de normal desembolso, créditos de tarjeta de crédito, todo tipo de crédito, sea prorrogado por 60 días durante los 90 días posteriores al último día de marzo del año 2020, sin generar intereses,
ni multas ni costos adicionales. Es decir, hacer un diferimiento de estos 3 meses sobre la base del tiempo restante en cada uno de los créditos. En relación a la banca privada, también hemos escuchado ya con una manifestación propiamente de la banca, en la cual indica que ellos no van a retirar las utilidades del sistema, es decir, las van a reinvertir, lo cual también representa una buena noticia, ya que estos dineros van a ser reinvertidos y colocados en nuevos créditos para el sector productivo y para los diferentes sectores que tanta falta nos va a hacer luego de que salgamos de casa, luego de este periodo de emergencia. El gobierno también ha hablado de segmentación, ha hablado de realizar un análisis de segmentación por sectores, valga la redundancia, identificando los que probablemente más afectados se encuentran. Es una medida que vamos a ver cómo se la puede llevar a la práctica, ya que un criterio particular nuestro, y como ustedes lo pueden vivir, es que todos los sectores de la economía se encuentran afectados y por ende hacer esa segmentación, como en su momento ya pasó cuando hubo el desastre natural entre Manabí y Esmeraldas, había cómo identificar exactamente cuál era el epicentro de esa afectación económica. Que si bien es cierto, habían daños colaterales a las ciudades circundantes del propio país, el concepto de afectación sí se lo podría centrar directamente. En este caso, es un efecto a nivel total. El gobierno también ha indicado, o indicó en su momento desde un inicio, que no suspenderá servicios públicos administrados directamente por ellos, como son luz, agua, teléfono. Y también ha pedido que no sean suspendidos los servicios públicos administrados por terceros, ya sea esto telefonía celular, internet y datos, con el propósito de no generar incomunicación entre la población, para que puedan suceder cosas como esta, están informados vía una red, vía un webinar, que obviamente dentro de la actualidad el estar incomunicados en el tema de datos sería verdaderamente catastrófico. En fin, estos son algunos de los antecedentes que, como les comentaba hace un momento, nos llevó y consideramos que es una necesidad por parte de nosotros poder aclararlos para poder en cada una de las compañías saber cómo actuar. Vamos a entrar en el concepto propiamente en la parte tributaria y societaria del diferimiento. Queremos o hemos abierto este gran concepto de diferimiento en 2 áreas. La primera área es la diferimiento de pago y la segunda área, como ustedes pueden ver en la plantilla, es el diferimiento de la presentación. Las dos, si bien es cierto, son diferimientos, son completamente diferentes la una de la otra. ¿Y por qué? Porque el tema del diferimiento de pago hace referencia a una posibilidad de diferimiento del girar o utilizar nuestro flujo de caja. A diferencia que el diferimiento en la presentación hace sustancialmente referencia al poder enviar o diferir el enviar cierto tipo de información hacia los organismos de control. Yo, para regresar al tema de diferimiento de pago, quiero poner sobre la mesa 2 antecedentes, solo 2. Existen algunos y en otras charlas que hemos tenido hemos incluido algunos adicionales, pero inclusive en honor al tiempo y como la cercanía de estos antecedentes es mucho más próxima, queremos considerar estos 2 puntos. El 1, el presupuesto del año 2020. Como ustedes recordarán, y fue de común conocimiento, de dominio público, el presupuesto del año 2000 fue preparado sobre un barril de petróleo, WTI, que es el precio, que es el barril, el tipo de petróleo que maneja el Ecuador, a $51,30 cada barril de petróleo. Considerando este monto provisto para la proforma presupuestaria, ya a esa fecha, el déficit presupuestario se presentaba en 3.5 mil millones de dólares generados sobre la base de este barril de petróleo. A la fecha, con perspectiva de final de mes de marzo del 2020, el barril de petróleo ha disminuido a menos de la mitad del barril presupuestado en la proforma. Es decir, está en 21.03, lo cual por ende razón lo que genera es que esa brecha y ese déficit presupuestario que originalmente fue planteado antes de la crisis ha aumentado. 1. 2. Tema de bonos del año 2020. El día martes 24, igualmente de dominio público,
pudimos ver que la decisión del gobierno nacional, considerando el vencimiento de los bonos deuda 2020 que fueron contratados por el gobierno anterior, tenían un vencimiento de 540 millones de dólares en su primera parte. El gobierno tomó la decisión de pagar una parte relacionada a este monto por 320 millones, acogiéndose a lo que permite el contrato de financiamiento en segregar o trasladar esos intereses hasta un mes, 30 días adicionales a futuro. Es decir, cumplió con el pago de la obligación. La manifestación del gobierno en cuanto a este pago, ya que ustedes dirán, considerando la cantidad de recursos que necesitamos internamente, probablemente una decisión pudo haber sido no pagar. El gobierno manifestó que pagamos para que nos paguen o pagamos para que nos presten, porque el hecho de haber caído probablemente en un default al no pagar estas obligaciones pudo haber generado, como decía el gobierno, que nos cierren las puertas de la banca internacional. ¿A qué se refiere el gobierno con esto? Estamos esperando en un corto o un mediano plazo la llegada de 2.000 millones de dólares. 2.000 millones de dólares que son provenientes, 500 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional, 500 millones del Banco Mundial y 1.000 millones adicionales de créditos y organismos del exterior no identificados aún. Lo que entendemos y podemos saber considerando el historial de créditos, entenderíamos que son obligaciones que vienen del gobierno chino. Considerando inclusive estos 2.000 millones de dólares que acabo de mencionar, considerando inclusive en el presupuesto anterior y el déficit de 3.500 millones que les mencioné, esos 2.000 millones tampoco hubiesen ayudado a aliviar o a cubrir el hueco que veníamos acarreando. Bajo estos dos preceptos, el precepto del presupuesto y el presupuesto del bono, desde un criterio particular, y nuevamente repito, a la luz de las existencias de emisión de circulares o de organismos oficiales respecto a diferimientos de pago, nosotros queremos comentar que no hemos identificado ningún diferimiento de pago. Y sobre esto, para entrar igualmente en materia, queremos hacer dos referencias. Queremos hacer dos referencias basado en que los diferimientos de pago o los pagos a los cuales estamos sujetos los contribuyentes sustancialmente se dividen en dos periodicidades. Unos de periodicidad mensual y otros de periodicidad anual. Hablando primeramente de los de periodicidad anual y haciendo referencia al concepto de diferimiento de pago, ponemos dos ejemplos. El tema de la contribución única y temporal que fue emitido conjuntamente con la Ley de Simplicidad y Progresividad Tributaria en diciembre del año 2019, es una contribución que, como ustedes recordarán, se basa en el total de ingresos que las compañías declararon en el año 2018. $1.000 por cada $1.000.000 hasta las compañías que facturan de $1.000.000 a 5, 1.500 de 5 a 10 millones y $2.000 por cada millón a las compañías que facturan más de 10 millones. Esta contribución única y temporal tiene una fecha máxima de pago el 30 de marzo del año 2020. Hasta ahora, a una semana aproximada, el día martes que se vencería la fecha de pago, no existe ninguna regulación o resolución que indique o permita un diferimiento de pago. Una muestra de que no existen diferimientos. Bueno, había un diferimiento que nació propiamente en la ley, no a propósito de la emergencia sanitaria, en la cual se podía o se puede pedir al Servicio de Rentas Internas pagar hasta en 3 meses y será una decisión unilateral del Servicio de Rentas Internas concedernos durante este tiempo. No están obligados a darnos 3 meses, lo puede hacer hasta en 3 meses. Puede ser una cuota, 2 cuotas o en el mejor de los casos hasta 3. La una. La siguiente, el pago de 15% de trabajadores. El día martes 24 igualmente salió el instructivo por parte del Ministerio Laboral, el cual sustancialmente indica, para no hacer un detalle de este instructivo, que la forma de cálculo y las fechas de pago son las mismas que veníamos manejando hasta el año anterior. No dice eso, ¿no? Lo que dice es artículo por artículo cómo debe irse calculando. Lo único que incluye dentro de esto, aparte de señalar
que la fecha máxima de pago de esta participación trabajadores es el 15 de abril del año 2020, en este caso, hace referencia a que la presentación o la declaración o la aseveración del pago que realizaron cada una de las compañías tienen un plazo adicional de presentación en el sistema del Ministerio de Relaciones Laborales de 90 días. ¿Qué quiere decir esto? Desde un criterio nuevamente muy particular, a pesar de que hemos escuchado otros en la calle, no está dando una extensión de plazo adicional de 90 días, ni de 30 días, ni de 60 días para el pago de participación trabajadores. Lo que está mencionando es que, considerando la emergencia que existe, ahí entraremos en el concepto de ampliar o aplazar plazos de presentación. Lo que dice es que una vez pagado dentro de las fechas normales, este formulario puede ser presentado hasta en 90 días posterior. Pero insistimos que el concepto de pago en las leyes emitidas hasta la fecha sigue siendo lo mismo. En lo que tiene que ver con el impuesto a la renta de personas naturales, hasta el 31 de marzo, y tampoco existe ningún diferimiento, hasta el 31 de marzo, de acuerdo a la tabla emitida por el SRI, las personas naturales deberemos realizar nuestra declaración de impuesto a la renta. Y para el mes de abril, de acuerdo al 9º dígito del RUC, que tampoco existe hasta la fecha algún diferimiento, las sociedades, las personas físicas, deberán realizar el pago, la declaración y pago del impuesto a la renta. Esto hablando nuevamente de los pagos o el probable diferimiento de pagos anuales, que como podemos ver hasta la fecha, hasta el día de hoy, no hemos identificado. Hasta el día de hoy, viernes 27 de marzo, el Servicio de Rentas Internas no ha emitido ninguna resolución diferenciadora. Pagos anuales. Ahora veamos cuáles son los pagos mensuales a los que estamos imbuidos cada uno de los contribuyentes en el Ecuador. Declaración de impuesto al valor agregado, declaración de formulario de salida de divisas del ISD y en segundo lugar, dentro de la plantilla, la declaración de retenciones en la fuente. Estos tres impuestos, igualmente a lo mencionado anteriormente, no han presentado oficialmente el Servicio de Rentas Internas ningún diferimiento o aplazamiento de pago. Obviamente, dentro del pago y dentro de la declaración y pago del impuesto a valor agregado, sí va a anotar y el servicio de renta sí va a recibir valores menores de percepción de impuestos, porque obviamente lo que estamos teniendo es una contracción de la economía, lo cual ocasiona que este impuesto a valor agregado, al no existir ventas, al no existir comercio, se va a venir disminuido. Un punto en contra adicional para el presupuesto del Estado. Y o temas adicionales en relación a la parte impositiva, es que las retenciones en la fuente a partir del 1 de abril del año 2020 se han incrementado o se incrementarán en un punto 75 adicional de la retención. Es decir, lo que antes se retenía 1, ahora se retiene 1,75, y los que antes se retenía 2, ahora se retienen 2,75. No existe desde esa perspectiva, nuevamente insistimos, un diferimiento en relación al pago. Por eso, dentro de esta conclusión lastimosa definitivamente, el diferimiento de pago para impuestos mensuales o anuales no existe. Las compañías, y teníamos algunas inquietudes en otros webinars que hemos hecho, ¿qué pasó si no salí? ¿Qué pasó si no avancé a pagar? ¿Qué pasó? No sé. Lo que básicamente va a suceder es que esos pagos, en el momento que sean atendidos al Servicio de Rentas Internas, deberán ser grabados con intereses y con multas. ¿Por qué? Porque la ley actual no ha variado. Ahora hablemos de la segunda parte, el diferimiento de presentaciones. En lo que tiene que ver con diferimiento de presentaciones existen dos conceptos. El primer concepto es suspensión de plazos y términos. En suspensión de plazos y términos tenemos entidades como el Servicio de Rentas Internas, el SENAE, la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros y el Consejo Nacional de la Judicatura, que son los que se han sujetado o han emitido este concepto de suspensión. Miguel Ángel, desde su punto de vista legal, más adelante probablemente podría ampliar el concepto de suspensión. Pero lo que en realidad en la práctica se refiere a esto es a que durante este periodo llamado de suspensión
se encuentra un espacio de stand-by, un espacio inexistente para que haya vencimientos o acciones desde el punto de vista administrativo. Ejemplo, en el tema del servicio de rentas internas, en procesos administrativos, tributarios y plazos de prescripción de acciones de cobro, se inicia esta suspensión desde el marzo 16 hasta marzo 31 del año 2020. Es decir, si algo vencía en marzo 16, ahora el vencimiento o la nueva opción de fecha debería ser el 1 de abril del año 2020. En el tema del SENAE, igualmente en procesos administrativos, tributarios, bajo sustanciación y plazos de prescripción de acciones de cobro, este proceso de suspensión, este periodo de suspensión, perdón, es a partir de marzo 17 hasta marzo 31 del año 2020. Otro proceso de suspensión en relación a la superintendencia de compañías, valores y seguros. ¿En qué? En procesos administrativos, coactivos, tributarios y de prescripción de acciones de cobro. Van desde marzo 16 hasta abril 16 del año 2020. En el Consejo Nacional de la Judicatura, lo que se ha decidido es que para presentaciones de demandas, contenciosos, tributarios y los plazos en los que se sustancian los procesos judiciales ya iniciados estarán dados para todo el tiempo mientras dure la emergencia sanitaria. Este es el concepto de suspensión. Y el segundo concepto que hablábamos para el diferimiento, no de pago sino de presentación, es el de ampliación y prórroga. ¿Qué hemos identificado en lo que indica la ley? En ampliación y prórroga, que hemos revisado suspensión de plazos y términos. ¿Qué es lo que hemos identificado en ampliación y prórroga? Para el servicio de rentas internas existe una ampliación de plazo puntual en estos temas. Existe una ampliación de plazo para presentación de anexos tributarios que correspondan presentar en marzo y abril, los cuales podrán ser presentados hasta agosto del 2020, según el 9º dígito del grupo. Para la superintendencia de compañías, valores y seguros, existe una prórroga de 30 días para presentación de estados financieros, balances auditados, informes administrativos, informes de comisarios y nómina de administradores. Esta prórroga se la da ya que el vencimiento de todas estas obligaciones era hasta el último día de abril del año 2020. Es decir, dan una prórroga adicional de 30 días. ¿Qué no se ha prorrogado? No se ha prorrogado el plazo máximo de celebración de juntas de socios y accionistas, las cuales deben haber sido celebradas hasta el 30 de marzo del año 2020. Muchos de nuestros clientes lo que están haciendo es celebrando estas juntas a través de sistemas similares a estos, con el propósito de llegar a cumplir. Adicionalmente, se ha ampliado el plazo para actualizar el manual de prevención de lavado de activos hasta el 30 de abril del año 2020. Obviamente para las compañías que estén sujetas a esta obligación. Nosotros a continuación de esta lámina tenemos cada una de las resoluciones que hacen referencia a estas ampliaciones de plazos para que ustedes las puedan tener como referencia, que nuevamente insistimos, a la fecha son las únicas disposiciones oficiales emitidas, emanadas por la autoridad tributaria y competente en cuanto al diferimiento de este tema. Sí, lastimosamente, especialmente en el tema de pagos, que es lo que yo comentaba al inicio, no existe un diferimiento, un respiro para las compañías. E insisto nuevamente en relación a los comentarios que hemos tenido en las otras presentaciones, realmente muchas compañías van a tener un problema muy grave de flujo como para poder seguir cumpliendo este tipo de obligaciones. Consideramos que es el momento de estar bien informados, de saber cómo reaccionar, cómo actuar y mejor, a diferencia del no pago de esto, como un tema adicional si queremos comentar, y también es de dominio público, que el gobierno está procurando extraoficialmente, pero insisto nuevamente de lo que hemos escuchado por parte del gobierno, es que pueden existir 2 fuentes adicionales de financiamiento para poder lograr obtener este gran fondo necesario para reactivar la economía del país. Mauricio Pozo comentaba ayer en algún cálculo que originalmente había hecho sin determinar periodo final de esta crisis sanitaria,
que probablemente el Ecuador necesite 5.000 millones de dólares para poder sustentar e inyectar flujo en el capital y en la economía para que se siga moviendo. Lo que se entiende o una de las opciones para poder alimentar este fondo podría ser lo que ya dijo alguno de los ministros, es que las personas, los ecuatorianos que tienen trabajo, ayuden a sustentar a los que no tienen. Haciendo una interpretación de esto y algo relacionado a lo que pasó ya con el sector público, es que pidan al sector privado que colaboremos, que donemos, que aportemos algunos días de trabajo hacia la conformación de este fondo. La una. Y la otra, también recuerden que tenemos una declaración patrimonial que ha sido obligación desde años anteriores presentarla, y el SRI ha estado combinando a cada uno de los contribuyentes a que lo hagan. Yo creo que en su mayor parte la tiene controlada. Probablemente existir un impuesto de contribución sobre el total de activos o el total del patrimonio. Total de activos tendría más sentido o mayor valor de recuperación para poder seguir alimentando este fondo de administración en el caso de esta crisis. Estas son algunas de las perspectivas que nosotros estamos viendo en la calle desde nuestra experiencia y desde los números que también hemos visto, y a la luz, les insisto nuevamente, de las disposiciones que han sido emitidas por el organismo regulador desde el gobierno, y esto es lo que les podemos comentar. Podemos decirles solamente para terminar en esta parte, que continuaremos luego, es que cualquier inquietud que ustedes tengan, primeramente nosotros estamos muy comprometidos y muy interesados en poder apoyarles, pero inclusive más allá de eso, cualquier inquietud relacionada con diferimiento, cualquier acción relacionada con la parte tributaria y societaria. Es importante que nosotros, ustedes, los contribuyentes, nosotros como contribuyentes, podamos tener la seguridad de que existe la disposición por parte del gobierno para saber cómo actuar. Hay ciertos problemas o en falta de información o exceso de información para uno poder saber cómo actuar. Yo veo, porque soy parte de las redes sociales y de varios grupos, en los cuales hay tanta información que la verdad lo que logramos es sentirnos un tanto sin saber exactamente cómo actuar. Yo lo que les pido, les insisto nuevamente, estamos listos para poder confirmar lo que ustedes requieran. Sin embargo, más allá de con quién y cómo lo hagan, que procuraríamos nosotros tener el privilegio de servirles, hay que contrastar contra la emisión oficial y contra los registros oficiales emitidos por el gobierno. Es eso lo que yo les puedo comentar en relación a la parte tributaria y societaria. Y en la parte de economía, lo que les puedo pedir es que sigamos colaborando con la economía para que esta no se detenga. Ahora, sin más, le doy paso a Miguel Ángel, que nos va a comentar sobre la parte laboral. Miguel Ángel, muchas gracias y te dejo a tu servicio, man. Gracias, mi estimado Freddy. Buenas tardes con todos. Es un gusto poder compartir cada uno de ustedes esta iniciativa de UHY y Puente y Asociados, lo cual básicamente pretende llevar información de primera fuente hacia nuestros clientes y amigos para que puedan tener mayores información y mayores herramientas para la toma de decisiones en esta época compleja. Como bien mencionaba Freddy, estamos prestos para poder atenderles sus inquietudes que se puedan ir generando a partir justamente de esta emergencia sanitaria, inquietudes en el orden tributario, fiscal, de impuestos a través de UHY y en el orden legal en temas igualmente de carácter societario, laboral, contractual, a través de nuestro despacho jurídico. Para Puente Asociados es un gusto poder compartir con ustedes. Bueno, quiero ahora, antes de entrar propiamente en la materia en los de orden laboral, quisiera dar la palabra a la abogada Giovanna Puente, quien también es socia del estudio jurídico Puente y Asociados. Ella es la responsable del área regulatoria de la firma y Giovanna va a darnos la introducción respecto al decreto de excepción que estamos en este momento viviendo y algunas restricciones respecto a los lugares de afluencia, a los lugares de trabajo y también respecto a las restricciones sobre movilidad y salvoconductos. Y entonces volveré yo con ustedes para tratar los temas de orden laboral. Bienvenida, Giovanna. ¿Qué tal? Buenas tardes con todos. Pues gracias, Miguel Ángel, por la presentación. Efectivamente, voy a empezar refiriéndome al decreto ejecutivo 1017. A partir de este decreto se establece la suspensión de la jornada laboral presencial
y se determina que se suspende y se restringe la movilidad de los ciudadanos bajo los términos que determina el Consejo de Emergencias del COE. Hoy por hoy, este es el órgano máximo que está dando todas las directrices, incluso a los COEs locales, para controlar la movilidad. Hay que tener presente que esta restricción va a durar lo que dure el estado de excepción. En un principio, el Ministerio de Salud había determinado que eran 60 días de la emergencia sanitaria. Sin embargo, habrá que esperar a la definición, ya sea del COE o del presidente, de cuánto durará el estado de excepción y por ende la restricción de movilidad. En este sentido, para garantizar la operatividad mínima del país y cubrir las necesidades básicas, se establecieron ciertos servicios que deben mantenerse operativos, como ya lo mencionaba Freddy, que son los servicios básicos, salud, seguridad. Es importante indicar que están operativos tanto el aeropuerto como los puntos aduaneros de entrada y salida del país. Sin embargo, la afluencia está restringida para actividades estratégicas de importación, exportación y no para el transporte particular. Los servicios bancarios, la provisión de víveres y los sectores estratégicos también están contemplados como actividades que deben permanecer activas. Las industrias y cadenas, tanto de alimentación, medicina y provisión de insumos, los supermercados, tiendas y bodegas y los centros de almacenamiento y víveres. También se mantienen activos todo lo que son los servicios de plataformas digitales y entregas a domicilio. Sin embargo, se establecen ciertas restricciones tanto a título personal como restricciones vehiculares. De hecho, hace unos minutos nada más habrán visto, a muchas personas habrá llegado la noticia de que ahora se restringe aún más el transporte vehicular según el último dígito de placa. Entonces, necesito que estemos súper claros y para organizar la operatividad del negocio, siempre se rijan a personas con restricción de movilidad y vehículos con restricción, no son lo mismo. En estricto sentido, la regla general para la restricción vehicular de personas que todo ciudadano debe quedarse en su domicilio, más aún iniciando el toque de queda. Y solo podrá salir un miembro de la familia para situaciones de abastecimiento de alimentos y medicinas. Sin embargo, se establece la excepción a la regla para las personas que tienen actividades estratégicas en esta situación de emergencia, como son los servidores de salud, funcionarios de seguridad y control y profesionales de la comunicación. Estas personas no necesitan salvoconducto. Tampoco van a necesitar salvoconducto el personal de sectores estratégicos, de empresas o negocios de cadena de producción de alimentos y bebidas, ni tampoco las personas que trabajen en actividades productivas de insumos médicos, limpieza e higiene, sector financiero, servidores del gobierno y cuerpo diplomático. Entonces, todas estas personas podrían moverse sin ningún problema. Por ejemplo, si es que hay un trabajador que va a un turno en la noche para una fábrica de alimentos, podría hacerlo siempre y cuando porte su credencial y su documento de identidad. Ahora bien, ¿cómo se va a movilizar esta persona? Como les decía, primero quiero tratar las restricciones a título personal, con lo cual, regla general, todos en la casa, salvo quienes estén en las actividades priorizadas. Las personas que sí van a necesitar salvoconducto para moverse sin problema durante el toque de queda van a ser aquellos que van a una cita médica y las personas que trabajan en cadenas conexas. También hay que estar súper que las actividades conexas son aquellas que proveen insumos y facilitan y mantienen operativas las industrias priorizadas. Entonces, si soy personal de una empresa de alimentos, no necesito salvoconducto, pero si soy personal de una empresa que entrega empaques para que se mantenga activa esa compañía, entonces sí necesitaré un salvoconducto para identificarme como tal. ¿Ok? El salvoconducto hoy por hoy es un documento que se obtiene en línea, es un proceso sencillo y genera un código QR precisamente para verificar a qué corresponde. Por un vehículo se puede declarar incluso 3 conductores, con lo cual esto permite mayor control a los miembros que están hoy por hoy, como son los militares, Policía Nacional y agentes de tránsito. Entonces, ahora vamos a ver, como les decía, las restricciones que operan a nivel vehicular. Estos vehículos que están enlistados en la pantalla que están viendo no necesitan salvoconducto. Nuevamente, la lógica de esto es que son vehículos que prestan el servicio para los sectores estratégicos y priorizados para mantener activo el país y cubrir las necesidades de la población, que son los vehículos de la infraestructura de cadena logística, vehículos para transporte de todo tipo de alimentos, bebidas y animales de abasto, servicios financieros, traslado de hidrocarburos,
para la movilización de productos para el procesamiento y traslado de puertos, aeropuertos y personal de empresas. Súper importante que estén al tanto de las directrices que emite tanto SENAE como cada aeropuerto y centro de ingreso-salida de frontera, porque están haciendo muchos controles en cuanto a personas que se movilizan, credencial que se debe presentar. De hecho, se notificó en horas de la mañana que la frontera con Colombia estaba restringido el acceso, por lo cual siempre les recomendamos estar al tanto de las últimas publicaciones que hacen tanto los gobiernos como los puntos de control. En este sentido, estos vehículos, ratifico, no necesitan salvoconducto. Ojo que aquí nos están contemplando los vehículos particulares de las personas de la cadena productiva. Es decir, si yo soy un trabajador de planta de una empresa de alimentos y necesito llegar a un turno nocturno, deberían proveerme de un transporte porque no podría moverme en toque de queda con mi vehículo particular. Yo únicamente podría movilizarme con el último dígito de placa y respetando el toque de queda. Entonces, es súper importante que ustedes revisen la planificación de su negocio en función de este tema, tanto salvoconducto personal que no se requiere, salvo cadenas de suministro, y vehicular. Los vehículos que sí necesitan salvoconducto van a ser los que proveen nuevamente materia prima, insumos, servicios de la cadena, y los vehículos y comercialización de insumos para medicamentos e insumos médicos. También es importante indicarles que así como los vehículos particulares, también la entrega a domicilio está restringida por toque de queda y último dígito de placa. Entonces, si tienen cualquier inquietud, será un gusto atenderles, comentarles que tanto el Ministerio de Gobierno con otros entes están en reuniones permanentes con el COE para facilitar la producción y libre movilidad, únicamente para actividades priorizadas. En este sentido, se está trabajando en un protocolo cuya versión final se espera para la siguiente semana y todo apuntaría a que la restricción va a ser paulatina y se va a prolongar incluso más del 31 de marzo. Tanto es así que hoy ya se notificó que desde mañana aplica el último dígito de placa para la restricción de movilidad. Eso es lo que les puedo comentar respecto a salvoconductos. Les agradezco su tiempo y atención y le doy la palabra a Miguel Ángel Puente para que continuemos con los puntos laborales que son de gran interés para todos los presentes. Muchas gracias, Giovanna. Agradezco mucho. Bueno, vamos a continuar ahora partiendo de la premisa de que a través del estado de emergencia, perdón, un minuto solamente para conectar mi presentación ya. Partiendo de la premisa de que en virtud del estado de excepción y de la emergencia sanitaria, en este momento están restringidas las actividades laborales, esa es la regla general, y también está restringido la libre movilidad de las personas, esa es la regla general. Ante eso, existen algunas alternativas. La primera alternativa es justamente el tema del teletrabajo, justamente a través del Acuerdo Ministerial 076 del 12 de marzo del 2020, se estableció que en virtud de la prohibición general de acudir a los puestos de trabajo, se puede realizar las actividades a través de teletrabajo. ¿Qué es teletrabajo? Teletrabajo es una modalidad de prestación de los servicios del trabajador, no en el lugar de trabajo, no en la fábrica, no en la empresa, sino desde su propio hogar, a través de medios tecnológicos y de comunicación. En el caso del teletrabajo se entiende que la persona, el trabajador, está trabajando normal o habitualmente, pero en vez del lugar de trabajo, desde su propio domicilio. Por lo tanto, no existe ningún descuento en su remuneración ni tampoco existe la obligación de recuperar el tiempo que se está realizando a través de teletrabajo. También es importante mencionar que cuando se aplica esta modalidad, recordemos, teletrabajo es una modalidad de trabajo, cuando se aplica esta modalidad, el empleador está en la obligación de notificar este cambio de la modalidad presencial a la modalidad de teletrabajo al Ministerio de Trabajo. ¿Cómo lo hace? Lo hace a través de la plataforma, de la página web del Ministerio de Trabajo, a través del SUT, que es el Sistema Único de Trabajo. Ahí puede efectivamente acceder, ver la nómina de sus trabajadores y hacer las ediciones o modificaciones respectivas, en este caso, trasladando a quienes pueden realizar sus funciones en el hogar. Pongamos un ejemplo, una agencia de publicidad, que en este momento, obviamente, esa actividad laboral no está dentro de los casos de excepción,
Por lo tanto, quiere decir que las personas están restringidas de acudir a la agencia de publicidad. Entonces, el diseñador o la persona puede realizar las mismas tareas, no desde el lugar de trabajo, sino desde su hogar, con los medios tecnológicos respectivos. Igual, lo que estamos haciendo nosotros, la empresa de Freddy, UHY, su equipo están trabajando de alguna forma, obviamente remota, haciendo teletrabajo, pero están cumpliendo las actividades. Igual el equipo de Puente Asociados, estamos atendiendo las consultas, revisando los documentos. Lo que no podemos naturalmente es acudir a los centros de atención como, por ejemplo, juzgados o ministerios o entidades públicas, pero estamos trabajando, estamos brindando el servicio desde nuestro hogar a través de medios tecnológicos. Entonces, eso es básicamente un ejemplo de teletrabajo. ¿En qué consiste? ¿Quién debe proveer en términos generales, así lo establece la normativa, las herramientas tecnológicas para el desarrollo del teletrabajo? Es el empleador. Sin embargo, recordemos, estamos en este momento en una situación de excepción, por lo tanto, creo que igual por acuerdo entre empleador y trabajadores se podrá modificar esta regla general que establece la normativa. Entonces, la primera opción ante la imposibilidad de acudir al lugar de trabajo es teletrabajo. Aquellas actividades que puedan hacerse desde el hogar y no requieran el traslado hacia el sitio de trabajo, se lo puede hacer. Pero hay actividades que es imposible realizarlo a través de teletrabajo. Imaginemos por un instante una fábrica o una plantación florícola. Obviamente los trabajadores de la planta no van a poder realizar teletrabajo, tienen que estar en el campo, tienen que estar en las plantaciones haciendo su trabajo respectivo. Esas actividades naturalmente es imposible realizarse a través de teletrabajo. Entonces, en aquellas actividades que no se pueden realizar por teletrabajo, ¿cuál es la alternativa? Justamente el Acuerdo Ministerial 077 del 15 de marzo establece 3 opciones que en este acuerdo. ¿Cuáles son estas? Modificación, reducción y suspensión de la jornada laboral. Entonces, este acuerdo ministerial señala que es potestad del empleador decidir durante esta emergencia sanitaria del COVID-19 como medida de prevención cualquiera o indistinta, o para un grupo de trabajadores la una, para otro grupo de trabajadores la otra, la reducción, la modificación o la suspensión de las actividades laborales. Vamos a ver a qué se refiere cada una de ellas y comencemos con la modificación. ¿Qué implica modificación de la jornada laboral? Entendemos que una empresa, por ejemplo, de producción, de aquellas que sí están autorizadas a funcionar en este momento. Ejemplo, una empresa de alimentos, una empresa que produce alimentos, sí está autorizada a que la planta no se paralice y con el objetivo precisamente de permitir que los alimentos lleguen a todas las personas, en este caso en sus hogares. Entonces, una fábrica de alimentos no va a detenerse y por lo tanto, imaginemos que teníamos turnos de lunes a viernes y ahora existe una mayor demanda de sus productos y se va a hacer también turnos en fines de semana. Entonces, ¿qué podría pasar? Un operario estaba trabajando, tenía su turno normal de lunes a viernes, 8 horas diarias, a través de la modificación de la jornada laboral, que es potestad exclusiva del empleador, podría modificar para que la persona, una persona determinada, un grupo de personas, trabajen en vez de lunes a viernes 8 horas diarias, trabaje de miércoles a domingo y descanse lunes y martes, por ejemplo, ¿no? Entonces, esos cambios de los turnos, de las jornadas laborales, es una potestad que mientras dure efectivamente esta emergencia, puede tomarlo el empleador para facilitar la producción y evitar que se paralice el proceso productivo. Otra de las alternativas es la suspensión. ¿Qué pasa en aquellos establecimientos que no están dentro de la lista de excepción que mencionó Giovanna? Es decir, aquellos establecimientos que no pueden personas ir a su lugar de trabajo. Pongamos un ejemplo, cadenas de electrodomésticos. Vemos que las cadenas de electrodomésticos normalmente funcionan en los centros comerciales están todos cerrados, excepto los de expendio de alimentos como Supermaxi o similares. En tal sentido, pues, las personas, la actividad de las cadenas de electrodomésticos y en general del comercio está suspendida, están cerrados esos establecimientos. ¿Qué corresponde entonces en esos casos? Es igualmente potestad del empleador resolver la suspensión de la jornada laboral. Es importante mencionar que no se trata de suspender la relación laboral, solamente se suspende la jornada laboral. ¿Qué significa eso? Que durante los días que dure esta emergencia, imaginémonos hipotéticamente 10 días hábiles, la persona, el trabajador que no ha podido ir a trabajar
que está cerrado la actividad comercial, entonces no va a trabajar 8 horas diarias por 10 días, 80 horas. El empleador tiene la obligación, sí, de pagar la remuneración completa a este trabajador, pero con la obligación del trabajador que una vez terminada la emergencia sanitaria, el trabajador tendrá que recuperar esa jornada. En el ejemplo que he puesto, esas 80 horas. ¿Cómo las tiene que recuperar? Las tiene que recuperar de lunes a viernes, 3 horas adicionales, ¿sí? O el día sábado, 4 horas adicionales. Esto quiere decir que el trabajador, una vez que esperemos que sea pronto, se supere esta crisis sanitaria, la persona irá a su lugar de trabajo y cumplirá sus 8 horas de su jornada ordinaria, ¿no? De 9 a 6 de la tarde, por ejemplo, y a partir de las 6 de la tarde comenzará a recuperar las jornadas que no pudo laborar, trabajando hasta 3 horas diarias de lunes a viernes o el sábado 4 horas. Esta es una alternativa. En cambio, ¿qué pasa si es que el trabajador no puede recuperar, no puede, no quiere, no se acoge a este periodo de recuperación? Habrá muchos casos, habrá trabajadores que no les es posible recuperar o continuar trabajando en el ejemplo que he puesto a partir de las 6 de la tarde. O, por ejemplo, pensemos en trabajadores que estudian y también trabajan. Entonces, cumplen su horario de trabajo hasta las 6 de la tarde y luego tienen que salir a cumplir sus horarios de estudios una vez, reitero, que esto se normalice. Estas personas no van a poder recuperar. En ese caso, solo cuando el trabajador no pueda recuperar la jornada laboral, entonces, en esos casos, el empleador está autorizado a, uno, o no pagar efectivamente la remuneración si todavía no ha llegado la fecha de pago por esos días que estuvo suspendida la relación laboral, o dos, si pagó a fin de mes, al 31 de marzo, pagó la remuneración y no pudo recuperar el trabajador, tendrá derecho en el siguiente mes a descontarle el valor correspondiente a los días no recuperados. Entonces, este concepto de suspensión de la jornada laboral lo que nos lleva es a que estemos claros que, primero, no se labora, segundo, se paga la remuneración, tercero, el trabajador tiene la obligación de recuperar esa jornada. Y si es que no puede o no quiere, entonces se descuenta el valor correspondiente. Estas modificaciones, tanto de modificación de la jornada como de suspensión, igualmente tienen que notificarse al Ministerio de Trabajo a través del sistema SUT, que ya mencioné igual anteriormente. La modificación o la suspensión de la relación laboral, de la jornada laboral, perdón, ¿cómo termina? Termina, por ejemplo, por acuerdo de las partes. Esta suspensión, de acuerdo al artículo 60 del Código del Trabajo, puede durar un periodo máximo de 3 meses. Entonces, imaginemos que hemos notificado al Ministerio de Trabajo a través del sistema SUT que se suspende la jornada laboral por 60 días en mi establecimiento de venta de electrodomésticos o de comercio, lo que fuera. E imaginémonos que de a poco comienza a normalizarse el tema, todavía no se elimina el estado de emergencia sanitaria, pero yo ya puedo comenzar a abrir las puertas de mi establecimiento y por lo tanto a permitir que los trabajadores acudan a laborar. En ese caso, podré terminar la suspensión por acuerdo entre las partes o también por la finalización de la declaratoria de emergencia sanitaria. Por cualquiera de esas dos alternativas se puede terminar la suspensión de la jornada laboral. Pero hay una tercera alternativa, que es la reducción de la jornada laboral. ¿Qué establece esto? Esto establece el artículo 4 del Acuerdo Ministerial 077 y nos dice que existe una remisión directa o tiene relación con el artículo 47.1 del Código del Trabajo. Y básicamente la norma lo que nos dice es que por un periodo máximo de 6 meses y renovable por una sola ocasión más por 6 meses adicionales, previo acuerdo con el trabajador, el empleador podrá reducir la jornada de trabajo de 8 horas diarias. Recordemos que la jornada ordinaria es 8 horas diarias, 40 semanales, se podría reducir a un mínimo de 6 horas. No puedo reducir bajo esta modalidad a menos horas. Es decir, de 8 horas, 40 semanales, podría reducir a 6 horas diarias, 30 horas semanales. No puedo reducir más. Aquí hay un efecto económico y es que en el momento de que se aplica esta reducción de la jornada en virtud del artículo 47.1 del Código del Trabajo, también se reduce en forma proporcional el pago de la remuneración
a ese trabajador. Para poner un ejemplo simple, digamos que una persona gana $800 mensuales por trabajar 8 horas diarias, 40 semanales. Si aplico esta reducción de la jornada de 8 a 6 horas, mientras dure esta reducción, la persona pasará a ganar, a percibir de $800 a $600. Es decir, existe naturalmente una reducción en el pago de la remuneración porque existe una reducción de la jornada. Para esto, la norma establece que tiene que necesariamente el empleador solicitar autorización al Ministerio de Trabajo para esta reducción de la jornada laboral. ¿Y cómo se pide hoy por hoy esta autorización? Igualmente a través de la plataforma del sistema del Ministerio de Trabajo, del sistema SUT. Ustedes ingresan al sistema SUT y ahí van a una parte donde habla de la emergencia del COVID y ahí van a encontrar las 3 alternativas: modificación, suspensión o reducción. Siguen los pasos respectivos, reportan los datos de los trabajadores que se someten a cualquiera de estos regímenes o un grupo de trabajadores a un régimen, otro grupo de trabajadores a otro régimen, y entonces se establece la fecha y el periodo desde cuándo hasta cuándo pido la autorización, y el Ministerio de Trabajo, como esto es digital, en un plazo de entre 24, 48, 72 horas, estará respondiéndonos, dándonos la autorización respectiva. Es importante mencionar algo que tiene una implicancia fiscal, y es que imaginémonos hipotéticamente que la empresa acoge o se acoge a esta reducción de la jornada laboral. Por lo tanto, redujo el pago de las remuneraciones de los trabajadores mientras dure esta reducción. Recordemos que esto es solo temporal. Pero al final del ejercicio económico, es decir, el ejercicio económico 2020, que es del 1 de enero del 2020 hasta el 31 de diciembre del 2020, al final del ejercicio económico, esta empresa, este negocio, esta actividad económica tiene utilidades, es decir, en las condiciones actuales vemos que es difícil que hayan, muchos sectores van a estar grandemente afectados y es posible que se generen pérdidas, pero imaginémonos en el ejemplo que estoy poniendo que esta actividad económica tiene utilidades. La norma lo que nos dice es, para que si la empresa al final del ejercicio económico tiene utilidades, para que pueda repartir esos dividendos a sus accionistas, debe antes pagar el valor que se ahorró de pagar a sus trabajadores. En el ejemplo que he puesto, si una persona ganaba 800 y durante 3 meses, 6 meses, lo que dure la emergencia o el tiempo máximo que ya he mencionado, yo he bajado de 800 a 600, esos $200 que le dejé de pagar al trabajador, si tengo utilidades y quiero repartir dividendos, tengo que pagarle eso al trabajador. Eso así lo establece la norma. Ahora, también hay que tomar en cuenta que, pese a que yo he bajado la remuneración de 800 a $600 al trabajador, la norma me establece que el aporte al IES seguirá siendo sobre la remuneración inicial, es decir, sobre 800. Yo, empleador, rebajo la remuneración a 600, pero la aportación al IES seguirá siempre siendo sobre los $800. Entonces, hay que tomar en consideración todos estos temas. Ahora, estas son las opciones, digámoslo así, 4 alternativas que han sido creadas hasta el momento, como bien lo mencionaba Freddy y también Giovanna. En estas condiciones de emergencia, la movilidad y los cambios normativos son muy permanentes. Hay que estar muy atentos. Es probable que en las próximas horas se anuncien incluso medidas de carácter económico, posiblemente cambios en el tema de la suspensión de la relación laboral. Hoy estamos bajo este sistema de suspensión pagada. Hay sectores empresariales, gremiales, incluso académicos, que me incluyo en ellos, que hemos propuesto al gobierno que se analicen otras opciones, como por ejemplo un tema de suspensión sin remuneración de manera temporal, obviamente, mientras dura la emergencia. Esto es algo que otras legislaciones lo han adoptado. Por ejemplo, España tiene un sistema que se llama ERTE, que es el expediente de regulación temporal del empleo, en el cual al entrar una empresa en este sistema de ERTE, se suspende la relación laboral con los trabajadores y no se paga la remuneración mientras dure esto, máximo por 3 meses. Entonces, bueno, posiblemente hayan cambios y nosotros vamos a estar muy atentos y les pedimos igualmente que cualquier inquietud de los cambios normativos que se generen a partir de la fecha, estamos con mucho gusto dispuestos para poder
atender sus inquietudes, ¿no? Pero lo que decía es, estas 4 alternativas son lo que al día de hoy tenemos, que es teletrabajo, modificación, reducción o suspensión de la relación laboral. Pero existen también otras alternativas y quiero ahora invitar a Guillermo Córdoba. El doctor Guillermo Córdoba es otro de los socios del estudio jurídico Puente y Asociados, quien nos va ahora a compartir sobre otras alternativas adicionales que hemos escuchado por ahí. Ustedes también deben haberse preguntado o visto esto como opciones. Guillermo va a profundizar en este tema y luego regresaremos con ustedes para atender sus inquietudes. Muchas gracias. Gracias, Miguel Ángel. Buenos días con todos. Es un gusto poder compartir con ustedes, tanto a las personas que son clientes del estudio, como efectivamente a las personas que tienen contacto con nosotros por primera vez. Nos ponemos a las órdenes y será un gusto poder atenderles con cualquier consulta que tengan. Un poco ya entrando en materia, yo les voy a explicar un poco cuáles son las alternativas adicionales que se han venido manejando fruto de esta crisis sanitaria. En primer lugar, vamos a comenzar por los más sencillos. El tema vacaciones. Como todos conocemos, los trabajadores tienen derecho a gozar de 15 días de vacaciones remuneradas al año, y los trabajadores que tengan más de 5 años de servicio tendrán derecho a gozar un día adicional de vacaciones por cada año de servicio de antigüedad. En ese sentido, varias empresas han optado por que los trabajadores tomen vacaciones en este periodo de emergencia sanitaria, en esta suspensión de la jornada presencial de trabajo. En esa medida, lo que tenemos que tomar en cuenta es que el artículo 73 del Código del Trabajo establece que es potestad del empleador fijar el periodo vacacional, pero debe informarle al trabajador cuando menos con 3 meses de anticipación. Por lo tanto, hay que estar claros que en este momento no es una decisión unilateral del empleador poder enviar a los trabajadores de vacaciones, sino que necesariamente tiene que operar por mutuo acuerdo. Es decir, el trabajador tiene que estar de acuerdo en tomar su periodo vacacional en este tiempo. Para ello, debe firmarse el respectivo formulario de vacaciones. Caso contrario, evidentemente, tenemos que tener en cuenta que quien tiene la obligación legal de justificar el cumplimiento de sus obligaciones es el patrón. Si el patrón no tiene el formulario debidamente suscrito por el trabajador, realmente no va a poder justificar, ya sea ante la autoridad administrativa, que es el Ministerio de Trabajo, o ante un juez, el cumplimiento de esta obligación legal de otorgar vacaciones a los trabajadores. Como siguiente alternativa, vamos a revisar la licencia sin remuneración. El Código del Trabajo no regula expresamente la licencia sin remuneración. ¿A qué me refiero con esto? A que no vamos a encontrar en el Código del Trabajo la definición de qué es una licencia sin remuneración. Pero esta figura sí está contemplada en nuestra legislación laboral, como por ejemplo encontramos la licencia sin remuneración para realizar actividades sindicales o gremiales, conforme lo establece el artículo 42, numeral 11 del Código del Trabajo, o la licencia sin remuneración para atender el cuidado de los hijos recién nacidos por 9 meses, que está establecido en un artículo enumerado a continuación del artículo 152 del Código del Trabajo. Por lo tanto, esta figura jurídica sí existe dentro de nuestro Código del Trabajo y podría aplicarse en este caso. ¿Cuál es el requisito indispensable? Yo diría que son 2. En primer lugar, debe existir un mutuo acuerdo. Es decir, esta opción, de igual manera que en el caso de las vacaciones, única y exclusivamente podrá ser aplicada si contamos con la aceptación del trabajador. ¿Y en qué consiste? En fijar un periodo en el cual el trabajador no prestará sus servicios y de la misma manera no tendrá derecho al pago de remuneración. El segundo punto importante a definirse es qué se va a hacer respecto de los aportes del IES en este periodo de licencia sin remuneración. Para ello, el empleador tiene algunas opciones. La primera opción puede ser que el empleador asuma tanto el aporte personal o patronal del trabajo y patronal. La segunda opción sería que el trabajador asuma directamente su aporte personal y el empleador su aporte patronal, para lo cual en el mismo documento el trabajador debería dar su autorización para que una vez que se reincorpore, vuelva a percibir remuneración, se descuenten estos valores pagados de la licencia, pagados de aporte personal durante el periodo de licencia sin remuneración. Y por último, como otra alternativa, se podría manejar directamente el registrar como días no trabajados en el IES el periodo de licencia de tal manera que no se generen aportes.
Debo indicar adicionalmente que este acuerdo debe celebrarse por escrito. Nosotros, como indiqué anteriormente, quien tiene la obligación legal de justificar sus obligaciones patronales siempre será el patrón. Por ello, debe necesariamente tener un documento por escrito que sustente la existencia de este acuerdo de licencia sin remuneración y las condiciones en las cuales se fijó. Como alternativa, dentro de la licencia sin remuneración, podríamos también manejar un esquema mixto o un pago parcial, es decir, se fija un periodo de licencia y en vez de que sea absolutamente sin remuneración, se podría fijar una remuneración o un valor que no sea la totalidad de la remuneración como ingreso para el trabajador durante este periodo de licencia. Ok, como otra alternativa, se puede optar por el paro patronal. El paro patronal es la suspensión colectiva del trabajo solicitada por el empleador y concedida por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje. Un poco, esta es la definición legal del paro, pero traduciéndole un poco más a castellano, podemos decir que básicamente el empleador tiene como una potestad el poder solicitar la autorización para suspender la relación laboral con sus trabajadores por las causales que están determinadas en la ley y que las vamos a ver más adelante. ¿Cuál es el efecto de esta suspensión? Que se suspende la relación laboral y por lo tanto el empleador no tenga que pagar remuneraciones de los trabajadores durante el tiempo en que se desarrolla el paro. ¿Cómo funciona el paro? El trámite es el siguiente. El empleador deberá presentar una petición ante el inspector de trabajo que solo puede ser fundamentado en dos causales. Falta de materia prima importada, siempre que no sea esta falta de materia por falta de previsión del empleador o por efectos provocados por una crisis económica que afecta a la empresa, siendo la suspensión del trabajo el único medio para evitar la liquidación forzosa de la compañía. Es decir, en virtud de la crisis económica, la empresa se encuentra en un estado tal que si no suspende sus operaciones para hacer una reorganización y liberarse de la carga laboral que esto implicaría, puede llegar a la liquidación forzosa. En esos dos casos, se presenta la solicitud ante el inspector de trabajo, este la notificará a los trabajadores de 24 horas, concediéndoles 3 días para contestar. ¿Quién va a contestar? La asociación de trabajadores, el comité de empresa, es decir, en una empresa donde exista un comité de empresa, quien va a responder a la solicitud de pago del empleador va a ser directamente el comité de empresa. Y en las empresas donde no existan asociaciones de trabajadores, deberán los trabajadores nombrar un comité especial para atender este pedido del empleador de paro patronal. Una vez que se ha dado contestación, se conformará un tribunal de conciliación y arbitraje, que estará integrado por el inspector de trabajo, 2 delegados del empleador y 2 delegados de los trabajadores. Este tribunal de conciliación y arbitraje tiene como único objeto el resolver la petición de paro patronal. Esta resolución, o lo que resuelva el tribunal, de ser positivo, determinará el tiempo de duración del paro. Como ya indiqué, ¿cuál es el efecto? Suspensión de la relación laboral y por lo tanto no pago de remuneración. Terminado el paro, el empleador está obligado a admitir a todos los trabajadores que prestaban sus servicios. Debo advertir que, como indiqué, única y exclusivamente el paro va a operar desde el momento en que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje acepte y determine el plazo del paro. ¿Qué sucede si el empleador, sin autorización del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, o se prorroga en el plazo determinado por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje? Lo que sucederá es que se entenderá como despido intempestivo de los trabajadores y además tendrá que pagar todas las remuneraciones que no hubiese pagado por efectos de la suspensión de la relación laboral. Por eso hay que tener mucho cuidado, ya que en este caso, esta opción de remedio podría ser, en cambio, si no la manejamos adecuadamente, causar un efecto desastroso para el empleado. Y para terminar, hemos recibido muchísimas consultas respecto a que si es factible o no dar por terminados los contratos de trabajo durante este periodo de emergencia sanitaria. La respuesta en este momento es que a la fecha no existe norma alguna que haya fijado prohibición de despidos y o aplicación de cualquier forma de terminación del contrato. Es decir, el gobierno ni el Ministerio de Trabajo se han pronunciado al respecto, por lo cual seguimos aplicando las normas que siempre hemos tenido del Código del Trabajo
Y si en este momento se despide un trabajador, habrá que pagar las indemnizaciones determinadas del Código del Trabajo, pero no existe ningún tipo de pago de indemnización adicional, ni ningún tipo de estabilidad fijada por el gobierno. Con esto hemos terminado las alternativas adicionales que se pueden manejar dentro de esta crisis sanitaria con el manejo laboral y damos paso a las preguntas que cada una de las personas pueda tenerlas, las cuales simple y llanamente las pueden manejar vía chat. Estamos a sus órdenes. Agradecemos nuevamente la participación de todos ustedes en esta conferencia y vamos a dar paso a la lectura de las preguntas que ustedes han realizado. Comenzamos con la primera pregunta realizada por María Gabriela de la compañía EYACA. ¿El diferenciamiento de pago de la contribución se lo puede solicitar en qué fecha? Bueno, el diferimiento del pago se le debió haber hecho, obviamente, antes del pago. Lastimosamente, hacerlo vía personalmente o presentar la solicitud en el servicio de rentas internas está suspendido. Lo que habría que hacer ahora es utilizar los medios electrónicos para poder hacerlo. El tiempo de anticipación son 15 días antes del pago, que obviamente ya pasaron, ¿no? Y les insisto nuevamente, lo que la ley incluyó como parte de la ley de simplicidad fue que el SRI tenía la potestad de darnos hasta 3 pagos o 3 cuotas para realizar el pago. No es obligación del SRI necesariamente acoger nuestro pedido y dividirlo en 3 pagos. La siguiente pregunta es, respecto al pago del IR sociedades, ¿la norma crea como gasto deducible nómina siempre que esté cancelado el IES? ¿Cómo se procedería? El concepto no ha cambiado y efectivamente lo que dice es que serán deducibles para propósitos de deducción de impuesto a la renta, todos los sueldos y salarios siempre y cuando hayan sido aportados al Seguro Social. O sea, la norma y el cambio no ha variado y no sé si es que hablamos en el tema de disminución de la jornada o de variación del salario. Igualmente, como bien comentaba Miguel Ángel, todo lo que se ha pospuesto, todo lo que se ha disminuido, si está bien dicho, es el salario en sí, pero el aporte al Seguro Social sigue siendo el valor similar al originalmente o al que originalmente debieron haber pagado, que está incluido en las planillas. O sea, concepto normal. La siguiente pregunta, ¿qué medidas tomará la Superintendencia de Compañías por las pérdidas generadas con el COVID, ya que muchas compañías tendrán un causal de disolución por pérdidas de patrimonio? Bueno, yo no puedo dejar, espero que no nos afecte en gran medida, pero eso no lo va a hacer, habrá que medir cada uno de los sectores. Sin embargo, los efectos de esta pérdida en el estado de resultados se verá reflejada para propósito de lo que usted está comentando al final del año 2020, es decir, de aquí a un año, cuando se liquide el estado financiero, veamos en cuánto ha afectado para que la compañía pueda entrar en causal de disolución. Yo la verdad, decirle hoy cuál podría ser la medida, yo le veo muy complejo. Una que se me ocurre de inicio, a lo mejor sea que no sea que las pérdidas superen el 60% del capital más las reservas, que muevan ese porcentaje para poder evitar que la compañía entre a causal de disolución. Pero sería muy anticipado poder decirle que puede ser. Es un tema numérico principalmente, y yo creo que la postura del gobierno, una vez que salgamos de esto, no creo que esté, además que ya va a ser otro gobierno, no creo que esté orientada a cerrar empresas, no creo. De acuerdo. Si me permite solo complementar lo mencionado por Freddy, habrá que esperar qué es lo que la Superintendencia de Compañías oportunamente disponga al respecto, ¿no? Porque habrá que ver justo cuál es el efecto ya real en la economía nacional y en el aparato productivo de cuántas empresas están en una causal de disolución. Y también en algunos casos existen otros mecanismos, más allá de lo que la superintendencia disponga como causal de disolución o no, existen mecanismos que igualmente posiblemente van a tener que acceder o regresar a mirar las empresas, como por ejemplo un tema de concurso preventivo para evitar la quiebra de las empresas, que es un acuerdo con los acreedores justamente que pretenda suspender las acciones de cobro inmediato en contra del deudor para poder salvar esa empresa, como un Chapter 11 que existe en Estados Unidos
Entonces, todo ese tipo de posibilidades se vamos a tener que barajar y analizar, analizando cada caso en concreto, ¿no? Eso nomás solo para complementar. Tenemos una pregunta de Omar Sánchez que dice, nuestra actividad es del servicio de mantenimiento y calibración en industrias, entre ellas la de alimentos y farmacias. ¿Podemos solicitar el salvoconducto? Giovanna. Sí, ¿qué tal, Omar? En cuanto a tu consulta, efectivamente, al ser una cadena que soporta las actividades priorizadas, sí se puede solicitar el salvoconducto. Sin embargo, esta actividad tiene que constar en el registro único de contribuyentes para dar fe de que la actividad está autorizada. La siguiente pregunta dice lo siguiente. En el caso del personal de mensajería, limpieza, ¿puede aplicar esta modalidad de modificación o suspensión o solo aplica al personal del área productiva? No, a cualquier personal, indistintamente cuáles sean sus funciones, en este caso quien tiene que adoptar esa medida es el empleador. Entonces, si hablamos de una empresa de servicios complementarios, el empleador de cada una de estas empresas es quien deberá tomar la decisión de o suspender o modificar o reducir la jornada y obviamente notificar a través del sistema SUD del Ministerio de Trabajo. Tenemos una pregunta de Anabela. ¿Cómo se puede definir el pago de la contribución única si no está trabajando el SRI, el Departamento de Cobranzas? Sí, Anabela, efectivamente es lo que comentaba hace un momento. El trámite original de esto es un trámite personal. Claro, ¿cómo hacerlo considerando que ellos están en suspensión? Lo que habría que hacer es buscar enviar este requerimiento que algunas compañías lo están haciendo a través de medios magnéticos, de medios automáticos al servicio de rentas internas. Y te cuento que inclusive hemos tenido dos ejemplos, dos casos de compañías que el SRI les ha contestado dándoles un plazo de dos pagos. Entonces sí estaría disponible esta opción, Anabel. Tenemos una pregunta de Juan Carlos Santos del Liceo Campo Verde. El teletrabajo puede ser parcial, es decir, aparte del teletrabajo, consideración del patrono, se puede considerar el 75% de la remuneración y o recuperación y o negociación de vacaciones. Sí, la respuesta es sí, porque el teletrabajo, recordemos, es una modalidad, ¿no? Juan Carlos, qué gusto que estés con nosotros. El teletrabajo es una modalidad de trabajo, ¿no? Es decir, en vez de que sea presencial, es a través de teletrabajo. En cambio, lo otro es una afectación a la jornada laboral. Entonces, esta afectación a la jornada laboral, por ejemplo, de la reducción, puede aplicarse tanto al trabajo presencial como al teletrabajo. Entonces, sí se puede hacer y obviamente puede estar una persona laborando mediante el sistema de teletrabajo y mediante una jornada reducida. La siguiente pregunta es de Graciela Ortiz. ¿Se requiere algún tipo de autorización firmada por el trabajador en caso de que no pueda o quiera recuperar? En caso de que no quiera recuperar. Bueno, la regla general es que estamos en un caso de suspensión de la jornada laboral, la persona tiene que recuperar, si no puede o no quiere, pues deberá haber algún medio de constancia a través del cual indica que no puede recuperar y entonces con eso autoriza al empleador para que pueda descontar o no pagar la remuneración correspondiente al tiempo no trabajado. Una pregunta de Juan Carlos Santos del Liceo Campo Verde. ¿El previo acuerdo cómo se debe formalizar? A través de un documento escrito, puede también hacérselo a través de medios electrónicos como un correo electrónico, un WhatsApp, pero yo siempre recomiendo, más allá de que son legales esos documentos, sin embargo yo recomiendo que sea a través de un documento en el cual conste precisamente el acuerdo de las partes para reducir la jornada laboral. Y eso, obviamente, en este momento, como no están trabajando, lo podríamos obtener posteriormente, cuando ya las actividades se normalicen. Hoy el empleador resolvió reducir la jornada laboral, notificó a través del sistema SUD, por eso es correcto, el sistema SUD hoy no te pide, como antes sí te pedía la norma para reducir la jornada, que presentes el acuerdo, porque es imposible presentarlo, porque no están en este momento presencialmente las partes, entonces simplemente notificas a través del sistema SUD con la lista de las personas a las cuales se les reduce la jornada y digamos que cuando ya se normalicen las actividades podrán entonces sentarse y obtener la firma en el acuerdo con cada uno de ellos a quienes se les redujo la jornada respectiva. La siguiente pregunta es de Jessica Castillo. Sobre la reducción, ¿podría el empleado recuperar las horas después de que no se le disminuya el sueldo?
Si hay un acuerdo entre empleador y trabajador, ¿se puede elaborar 5 horas diarias, es decir, 25 horas semanales? No, no se puede reducir la jornada a menos de 6 horas. Ese es el límite de la reducción. Una reducción a un tiempo menor no podría hacerse. O sea, la única alternativa sería que la persona que hoy trabaja a jornada completa pase a un mecanismo de jornada parcial, pero la ley prohíbe un traslado automático. Tendría primeramente que terminarse la relación laboral, liquidarle a la persona y posiblemente entonces contratarla a través de un contrato por jornada parcial, ejemplo de 4 horas, 5 horas. O existen otras alternativas que tendríamos que analizarlas ya dependiendo de los casos y las características particulares para ver algún tipo de recomendación. Pero en términos generales no se puede reducir en aplicación del acuerdo ministerial del COVID 077 y del acuerdo y del artículo 47.1 del Código del Trabajo, no puede haber una reducción a una jornada menor a 6 horas. Ese es el límite. ¿Se puede modificar la modalidad de reducción del trabajo en el SUT una vez ya registrada? Sí, se puede modificar las veces que sea necesario. O sea, puedo pasar a un esquema y luego volver al esquema anterior o se puede modificar sin inconveniente. Una pregunta de María Gabriela de Illaca. ¿Todas estas alternativas necesitan acuerdo entre las partes? ¿Cuál sería el respaldo del empleador? La única alternativa que requiere acuerdo de las partes es la reducción, ¿no?, de la jornada. La modificación y la suspensión no requieren acuerdo. Eso es una decisión unilateral del empleador exclusivamente por estas circunstancias del COVID-19. En el caso del pago de beneficios, ¿afecta la reducción de la jornada? Básicamente fondos de reserva y 13º. Esa es una pregunta que tiene varias interpretaciones hasta el momento y yo creo que en el tiempo se van a ir aclarando. Mi posición personal es de que la forma de cálculo, por ejemplo, el 13º, no se ha modificado. ¿Y cuál es la fórmula de cálculo? Es todo lo que la persona percibe durante el año, desde el periodo de cálculo diciembre-noviembre. Entonces, por lo tanto, en el ejemplo que yo había puesto anteriormente, si es $800 mensuales y en estos meses, digamos, abril, mayo y junio, pongamos un ejemplo, abril, mayo y junio, son $600, entonces obviamente tendré que sumar todo lo ganado, 800, 800, 600, 600, 600, 800 y dividir para 12. Entonces, sí existiría una afectación directa al cálculo de 13º o fondos de reserva porque es sobre el monto de la remuneración. Lo único que se mantiene inalterable en el caso de la reducción es para efectos de la aportación al IES. Y también en caso de un despido. Si una persona fuera despedida dentro del periodo en el cual está reducida la jornada, no es que se le va a pagar la indemnización sobre 600, en el ejemplo que pongo, sino siempre sobre el monto que estaba percibiendo antes de la reducción, es decir, los $800. Solamente para complementar, muy de acuerdo con lo que dices tú, Miguel Ángel, ¿qué es lo que sucedería si el bono o el empleado en términos normales recibe un bono o recibe otros ingresos? Igualmente, estos otros ingresos en relación de dependencia afectan para el cálculo tanto del fondo de reserva como el 13º. Entonces, claro, en este caso que va a disminuir el salario, como bien mencionas tú, el 13º se lo hace sobre el total ganado. Y el total ganado es, con la reducción de la jornada, es el valor que realmente se le ha pagado. Correcto. No podrías pagar más 13º ni aportar más fondos de reserva si no ha sido devengado el monto. De acuerdo. Una pregunta por parte de Doris Cornejo. ¿Se puede dar por terminado el contrato laboral por la crisis de emergencia sanitaria en función al artículo 169, inciso 6? ¿Cómo se liquidaría en este caso como despido? ¿No tiene derecho al mismo? Guillermo. Gracias. Específicamente, sí, el artículo 169 del Código del Trabajo establece como una forma de terminación del Código del Trabajo el hecho de caso fortuito fuerza mayor. Pero nosotros tenemos que entender que se está dando una interpretación equivocada a ese caso fortuito fuerza mayor. ¿Por qué? Porque sería un caso fortuito fuerza mayor que el efecto del mismo produzca la no continuidad del negocio a lo largo del tiempo. Es decir, nosotros tenemos una empresa que está funcionando y fruto de un caso fortuito o fuerza mayor desaparece totalmente y ya no va a continuar haciendo su actividad laboral, su actividad empresarial, entonces podría ser un caso fortuito fuerza mayor. Pero si
En este sentido, lo que nosotros hemos tenido en este momento es una emergencia sanitaria y fruto de esa emergencia sanitaria, nosotros tenemos una suspensión de jornada de trabajo, pero luego la compañía va a continuar con su actividad empresarial. Realmente no se trataría de una terminación por caso fortuito o fuerza mayor. Entonces, lo que puede suceder, o el riesgo que la empresa se corre al optar por esta opción, es que en el futuro el trabajador, vía proceso judicial, única y exclusivamente vía juicio, determine que en realidad no se trató de un caso fortuito o fuerza mayor, y en esa medida un juez del trabajo disponga el pago de indemnización por despido intempestivo. Gracias. Estimados participantes, hemos compartido en sus pantallas nuestros datos de contacto, como son correo electrónico de ambas compañías, por lo que pedimos que cualquier consulta que haya quedado todavía pendiente de responder, nos la puedan direccionar a estos correos electrónicos y nosotros inmediatamente daremos respuesta a sus consultas. Por cuestiones de tiempo ya no podemos continuar leyendo las preguntas que ustedes han puesto en el chat, es por eso que vamos a responderles personalmente a sus correos electrónicos. Muchísimas gracias. Yo solamente quiero igualmente aprovechar la oportunidad para agradecerles a cada uno de ustedes que se unieron a este segundo webinar. Esta ha sido una iniciativa conjunta con mi gran amigo Freddy de UHY, una firma de auditoría muy prestigiosa, juntamente con Puente y Asociados. Somos partners, trabajamos varios proyectos, varios clientes de manera conjunta y hemos tenido esta iniciativa ha tenido una excelente acogida. Pensamos en 24 horas tuvimos como 400 inscritos y pues por esa razón hemos tenido la necesidad de crear 3 webinars. Este es el segundo y terminaremos el día lunes con el tercero, y sin perjuicio de que seguramente nos volveremos a ver con muchos de ustedes o con todos ustedes, porque estaremos durante esta crisis y una vez que la superemos también y volvamos ya a nuestras actividades habituales, siempre nuestra vocación de servicio es mantener el contacto con nuestros clientes, ofrecerles información, estar atendiendo necesidades del momento, muy coyunturales, y poder efectivamente darles una información adecuada de primera mano. Así que cuenten con nosotros para lo que requieran. Yo creo que esta es una época compleja. Sin lugar a dudas, leía por ahí algo que decían que la primera pandemia es el COVID y la segunda pandemia va a ser la afectación económica que este COVID ha generado, y entonces son momentos complicados, complejos, pero yo creo que igualmente al final, siempre al final de la noche, cuando más oscuro es que está por amanecer. Yo creo que algún momento determinado el país, el mundo en general tiene que reactivarse, tenemos que continuar con nuestras actividades, tenemos que seguir en el sector productivo, tenemos que ver las herramientas para salir de esta crisis, y para eso habrán muchos temas, muchas inquietudes tributarias, legales, laborales, contractuales, de todo tipo, así que estamos prestos para atender sus inquietudes. Muchas gracias, Freddy, te cedo la palabra. Muchas gracias, Miguel Ángel. Sí, efectivamente, qué bueno que hayamos podido compartir este tiempo. Quiero ratificar lo que ha comentado mi buen amigo Miguel Ángel. Nosotros estamos aquí al otro lado del teléfono, al otro lado de la pantalla, siempre atentos y listos para poder servirles. El no mantener la información, el mantener la información actualizada y saber por dónde ir, definitivamente va a generar la diferencia con las otras compañías. Le pido realmente a Dios que nos pueda sacar de este tema lo antes posible y que podamos regresar a reactivar esa economía con mayor fuerza todavía que la dejamos. Este tipo de crisis nos ayudan a repensar y a repensarnos, tanto como seres humanos como profesionales. Yo no me queda más que desearles lo mejor, ratificar que estamos aquí siempre a sus órdenes, tanto en la parte tributaria, societaria, como en la parte legal con Miguel Ángel, para darles y poder apoyar las mejores iniciativas que ustedes tengan. Es un tiempo de crisis y vendrá un tiempo de lucha y de mejoría para cada uno de nosotros. Eso es todo lo que les puedo desear a título personal y a título profesional, y ratificar nuestro interés de servicio. Muy amables, muchas gracias y muy buenas tardes. Buenas tardes con todos. Gracias a todos por su participación. Hasta luego, buenas tardes con todos.